Hola, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión del CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. Sean cordialmente bienvenidos. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy que tiene que ver con la mente como un instrumento para canalizar. Ya vimos la definición de lo que es canalización y el día de hoy vamos a tener este tema que va a ampliar nuestro conocimiento, nuestra concientización acerca de estas enseñanzas. Y este tema, pues recordamos que es de un libro, Canalizando el Yo Superior, de Henry Reed, donde estamos estudiando cada sábado un capítulo de este libro maravilloso que este ser tan especial pues nos trajo a la realidad, al mundo visible. Entonces el tema pues básicamente es ese. Vamos a hablar un poquito acerca de la energía vital, que es la energía que nos envuelve, que nos interpenetra, pero que también es la energía que usamos, consciente o inconscientemente. Le llaman energía vital porque propiamente es energía con vitalidad. La energía vital es una energía que envuelve al cosmos, que integra el cosmos y que procede de algo que pues no podríamos decir. Decimos que es el generador, la causa primera, lo que llamamos Dios, pero lo damos por hecho. Damos por sentado que Dios es la suprema fuente de todo bien, de toda energía, y de Dios procede todo. Sin embargo, es importante concientizar esto. O sea, lo más importante de esto es entender de que somos energía divina y que tenemos esa posibilidad de poder canalizar con el pensamiento, con las emociones, con las palabras y con las acciones esa energía. Entonces el ser humano no ha tomado todavía conciencia plena de la gran responsabilidad que tiene. De hecho, esa energía vital que le llaman el yo soy que soy, cuando le preguntaron, Moisés le preguntaba, ¿y quién digo que quién me envió al pueblo de Israel? Y esa inteligencia, esa energía, le dio a entender y le dijo, diles que te envía el yo soy que soy. O sea, yo soy que soy. En este término, en lenguaje hebreo, creo que es Jehová, o mejor dicho, Yahvé. Yahvé que significa yo soy el que soy, en términos castellanos, pero el término es muy interesante, el término, el concepto del yo soy, que de alguna forma la metafísica lo tomó mucho tiempo, pero también en el lenguaje antiguos griegos manejaban mucho este concepto de, de, de la energía del universo, no propiamente como Dios, de hecho tenían sus deidades, pero lo cierto es, en el caso, por ejemplo, de Platón, tenía muy clara la idea, el caso de Sócrates también, de la fuente, y también tenían la idea clara de los ideales y de las ideas, que son términos que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, lo más importante reflexionar es que esta energía vital, el yo soy, que representa el universo, la conciencia, representa el amor, el yo soy representa esa inteligencia cósmica que rige todos los procesos y que el ser humano viene a ser como alguien a quien se le presta esa energía. La energía del creador, de la fuente, es una energía prestada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, curiosamente, todo lo que comemos, lo que respiramos, lo que vivimos, el sol, la tierra, el agua, que disfrutamos, el cuerpo que tenemos, es prestado. O sea, la energía no está para ser acumulada ni para ser poseída eternamente o totalmente. La energía no la podemos estancar con nosotros, no la podemos cristalizar, ni la podemos tener como algo, como una posesión propia. Entonces, la energía que estamos usando, la energía vital, el yo soy, que soy, esa energía cósmica está para ser canalizada, para ser utilizada, para ser calificada, para ser moldeada, para darle un uso, una utilidad, una aplicación. Entonces, este término de la energía prestada, el aliento, el santo aliento, el aliento con el cual respiramos y la misma vida es como una expresión de la divinidad de nosotros, pero está prestada. Es una concesión, es un atributo que tenemos como hijos de Dios, como emanaciones de Dios, para darle un uso, pero no podemos poseerla. No es eterna en el sentido estricto. Lo único eterno es nuestra propia esencia.
nuestra propia conciencia. Y es interesante el concepto. Entonces, pues vamos a hablar acerca de este tema y vamos a empezar con la parte, digamos, instructiva, la parte práctica, para ya entrar de lleno a este tema. Y es Intuición Canalizando al Yo Superior, capítulo 4, el canal creativo de la mente. Ese es el tema del día de hoy. Lo que pensamos, eso llegamos a ser. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, yo pienso algo y no lo logro ser. Y hay que entender por qué. La bibliografía aquí está, aquí la marco, es Edgar Cayce sobre Canalizando el Yo Superior de Henry Reed. Les recuerdo el uso del YouTube en CDXMX para poderlo difundir el tema. Entonces vamos a empezar. La energía vital y el yo soy que soy. Y bueno, este tema se toca mucho en algunos foros, particularmente foros metafísicos, esotéricos, pero lo cierto es que es un tema súper interesante. Ya vimos que el cosmos entero, la energía vital, tiene, digámoslo así, su fuente es inteligente. De hecho, no es humana, aunque tiene, aquí ponemos al centro el ser humano, pero esta energía, los átomos, las partículas subatómicas, tienen inteligencia, digamos, tienen una especie de vibración, magnetismo, que va más allá de nuestra comprensión. Los átomos tienen inteligencia, no como lo racional del ser humano, pero indudablemente obedecen a una inteligencia mayor que les permite formar formas, estructuras, patrones, comportamientos. Entonces, Dios es esto y más allá, Dios es algo inconmensurable. Y la energía vital, reitero, hay que concientizar, es una energía prestada que se nos da para un uso benéfico, un uso correcto, positivo, pero igualmente podemos hacer un uso inadecuado de ella. Entonces, es muy importante concientizar esto. Y el yo soy que soy, hay unos términos que hablan de ello. Y dice básicamente es eso. Yo soy es el universo, yo soy es Dios, yo soy es como la manifestación y la expresión de Dios en el ser humano cuando el ser humano asume su propia divinidad, cuando está a un nivel de conciencia tan alto que le permite, digamos, empoderar ese decreto. Inclusive el yo soy que soy lo manejan como el verbo, o sea, como la vibración creadora de Dios. Es un término difícil de definir porque representa al todo. El yo soy representa la acción de Dios en el cosmos, pero muy particularmente en el individuo, cuando el individuo tiene conciencia plena y sobre todo cuando vibratoriamente está conectado con esa fuente a nivel de conciencia, a nivel del despertar. Entonces, es curioso esta parte. Somos, por lo tanto, no poseedores de la energía vital. Somos únicamente administradores. Es como en el lenguaje bíblico que dice que dejan a la persona encargada de las tierras o de los dones, digámoslo así, de las monedas para hacerlas producir y esa persona las entierra. Algunas sí lo ponen a trabajar, pero otro más mezquino guarda esos dones, esos denarios, esas monedas o esos dones, como le llaman, y los entierra en la tierra, válgase. Y llega el propietario y le dice, a ver, regrésame mi dinero con intereses o al menos cómo qué tanto lo produjiste o lo hiciste multiplicar. Y esa persona dice, bueno, es que tú no lo, tú querías que yo trabajara y pues mejor te regreso lo que me diste, aquí está lo que me diste. Entonces, curiosamente, la energía vital no está para poderse enterrar o quedar estancada, está para producir más. Así como una semilla tiene el designio de producir mucho más que una sola semilla u otra, produce cientos o miles de semillas. Entonces es curioso que el ser humano no hemos concientizado esto. Tenemos un poder de la palabra, del pensamiento, de la misma actividad. Somos canalizadores de esa energía creativa y a la vez somos creadores de esa energía. No en el sentido de que nosotros extraemos de la nada. Somos, digamos, mejor dicho, co-creadores a través de nuestra mente, de nuestra manera de ver la realidad, de la manera de calificar y de actuar, de utilizar la energía. Entonces somos co-creadores, no somos propiamente creadores per se.
Por eso dice, tú creas tu realidad, se dice por ahí, tú creas la realidad que vives. Y eso es cierto, pero hasta cierto punto. Y eso lo vamos a explicar ahorita. Técnicamente no es así. No somos creadores, simplemente somos canalizadores a través de la mente de la materia prima que es la energía de Dios. Entonces, en todos los procesos, y aquí lo puse, ustedes lo ven, hay un proceso de entrada, hay un proceso como tal que utiliza la mente y hay una salida, un resultado. Es, digámoslo así, la ley de causa y efecto. Pero si ustedes se fijan, esta ley necesita de una mente. Realmente el proceso es el proceso mental. Es la mente que tiene la capacidad de tener ideas, de tener juicios, de tener pensamientos y de calificar, de tener elecciones. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, lo que alimenta nuestro proceso mental, puede ser los alimentos, puede ser la energía, puede ser el conocimiento, las experiencias, las ideas que adoptamos en nuestro diario vivir desde que somos pequeños y realizamos una selección de esas ideas, las vivimos esas ideas, las hacemos, eh, las manifestamos. Por ejemplo, una persona que de pequeño se va inclinando a la criminalidad, materializa una idea de crimen, de criminal, una idea de vandalismo, una idea de hacer daño a los demás. Entonces, su mente, al tener esa idea, y por ejemplo puede tener sentimientos de odio a la familia, a los padres, a la sociedad, se vuelve un rebelde, un antisocial y se vuelve un enemigo, por ejemplo, del bien, un enemigo de los demás, y puede ser un ladrón, puede ser un criminal, un asesino, y esa persona con su mente creativa canaliza la idea de la criminalidad y esto va a dar un resultado, pero ese resultado va a generar otra entrada, va a generar una causa y un efecto. Entonces, este es el proceso que normalmente se sigue. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un problema de inquietud, una persona que está inquieta o que está angustiosa, muchas veces no sabe de dónde procede ese problema o esa energía. Lo cierto es que es una energía que le está bulliendo por dentro. O tiene una angustia, tiene una desesperación, tiene muchos problemas económicos, financieros, de la pareja, etcétera, y puede estar en un estado de inquietud tremenda. Entonces, este sería la entrada de la inquietud, el proceso lo está viviendo y llega un momento en que tiene que desfogar o tiene que canalizar esa inquietud. Algunos la canalizan, por ejemplo, en la agresividad, pero otros lo pueden canalizar a través de la meditación, a través de la oración o a través de hacer algo productivo, pero genera una canalización de esa energía. Entonces muchas veces no sabemos que tenemos impulsos conscientes, sobre todo inconscientes, y tenemos que canalizar esa energía de una u otra forma a través de lo físico. Entonces, esto es muy interesante porque la fórmula de la creación pasando por canales es algo que usamos a nivel físico. Por ejemplo, a nivel de la ciencia, saben que la energía potencial de una presa, a la hora de moverse el agua, pueden usarla para activar un generador, una turbina, y esta turbina induce a un generador a producir electricidad y esta electricidad a través de transformadores y un tendido eléctrico va hacia las poblaciones. Y esto es como la energía potencial de Dios que el ser humano utiliza para canalizarla. Y bueno, después de eso la podemos convertir en energía eléctrica, energía de un ventilador, podemos convertirla en una energía de enfriamiento a través de un refrigerador o podemos darle múltiples usos y canalizaciones o destinos. Pero lo cierto es que es una energía que procede de la naturaleza. Es como una cadenita de usos, por decirlo de alguna forma. Entonces también sabíamos, por ejemplo, que Nikola Tesla decía que él podía crear el patrón suficiente científico para dar electricidad al mundo entero. De hecho, si pensamos en la energía del átomo, en la energía del sol, en la energía de las mareas, de los huracanes, es curioso cómo esa energía tiene tanto poder. De hecho, curiosamente hay invenciones que nos dicen que no habría necesidad de utilizar, por ejemplo, el petróleo, inclusive ni la energía nuclear para generar electricidad.
podríamos utilizar muchas otras fuentes. Por ejemplo, el mismo magnetismo de la Tierra puede generar una cantidad infinita de energía. Las naves de los extraterrestres manejan un tipo particular de energía cósmica y, por ejemplo, pensemos en el caso de los animales que canalizan la energía por ejemplo, una vaca canaliza al alimentarse, al nutrirse, procesa los vegetales, la clorofila y todo ello, y lo procesa y lo convierte en leche. Y uno no se pone a pensar que eso es algo milagroso, que un animal inconsciente tenga esa capacidad de canalizar, por ejemplo, nutrimentos que no tienen nada que ver con la composición de la leche y al final puede producir leche. En el caso, por ejemplo, de una gallina, canaliza todo lo que come, el calcio, etcétera, lo integra al cascarón del huevo y canaliza un alimento para el ser humano. Inclusive se han hecho experimentos, curiosamente, me acuerdo, de un experimento que hicieron que a unas gallinas, en lugar de darles calcio, les dieron minerales de estroncio, que es un elemento diferente al calcio, aunque está en la misma familia, y la gallina, de alguna forma, aunque ella no era científica, pudo mutar el estroncio en calcio para generar el cascarón del huevo. Y es algo que pareciera algo extraordinario, milagroso. Entonces, los seres humanos pues, tenemos que hacer caso de esto que nos dice que no somos cualquier cosa, somos canalizadores y la fuente pues, procede de Dios. Por ejemplo, aquí vemos los 5 reinos, los reinos de la naturaleza, que con su gran variedad, el reino animal, el reino vegetal, el reino de los hongos, el reino de los protozoos, el reino de las bacterias, por ejemplo, es increíble que la energía de infinitas cantidades de estrellas, por ejemplo, se van condensando y van formando la Tierra y después de un proceso largo de evolución se van diversificando. Entonces, estas formas o estas entidades que están evolucionando tienen ciertas particularidades y tienen comportamientos muy específicos. Y la pregunta muy interesante es cómo un tigre sabe que tiene que ser un tigre y que tiene que actuar como tigre. Cómo un hongo, por ejemplo, tiene que estructurarse de esta forma, con estos colores. Cómo una bacteria de levadura, por ejemplo, puede producir X o Y cosa. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que de una sola fuente y de la misma energía vital pueda diversificarse en millones y billones de formas? Entonces, aquí hay inteligencia, aquí hay sabiduría, aquí hay voluntad y sobre todo hay amor, hay una energía que cohesiona, que integra. A esto los científicos y las personas que estudian esto le llaman campos morfogenéticos. Morfogenéticos es como las formas, la generación de las formas. Y esto en lenguajes metafísicos, en lenguajes esotéricos, se dice que de la conciencia cósmica, del espíritu, del gran espíritu, por decirlo así, va escalando a diferentes niveles, va bajando hasta llegar al plano físico. Y arriba se establecen modelos o prototipos o formas invisibles que son como campos, digamos que plasman en el éter, en la realidad espiritual, las formas primigenias, las formas básicas. Y de ahí van bajando al plano mental y después del plano mental hay entidades o inteligencias que conforman. Por ejemplo, un niño, un bebé humano de este nivel, de la época reciente, ya hay un patrón, forma de lo que es el bebé o el cuerpo humano. Entonces eso en los planos espirituales hay formas preestablecidas, hay moldes o modelos. Y de esos modelos surge lo que es la manifestación física. Por eso se dice, y lo dice muy bien Edgar Cayce, que el espíritu es la vida. O sea, el espíritu es la energía. El espíritu es la vitalidad, es la vida. La mente es el constructor. Con la mente, las entidades que tienen mente construyen o crean, o recrean, mejor dicho, o recanalizan o canalizan la energía que es el espíritu, y lo físico es el resultado. Entonces, esto es súper importante. O sea, es como una frase que sintetiza todo lo que ahorita estoy comentando. El espíritu es Dios y Dios es la vida y la vida es Dios también. El espíritu es la energía, es la materia prima primordial o básica para que la mente pueda canalizar
como constructor o constructora esa energía y le da la forma, le da la calificación. Y lo físico es el resultado. Y miren qué maravilla. Yo veo estas fotos y digo, es increíble que entidades microscópicas tengan cómo alimentarse, cómo eliminar los desechos, cómo procrear, cómo convivir, y tienen un ciclo de vida determinado. Tienen años, por ejemplo, un tigre tiene tantos años, un oso panda. Y dice uno, ¿con qué sentido y con qué objeto se hace todo esto? O sea, ¿cuál es el objetivo primordial de Dios para hacer la naturaleza y todo lo que existe como algo tan maravilloso y tan extraordinario? Por eso se dice que en la naturaleza, pues está Dios. O sea, a través del contacto con Dios, con la naturaleza, contactamos a Dios. Y un microátomo, en un átomo pequeño, encontramos también la manifestación de la ciencia de Dios, porque Dios es músico, es pintor, es escultor, es arquitecto, es matemático, es científico. En el terreno religioso, filosófico, siempre a Dios se le ve desde el punto de vista espiritual. Pero para mí Dios es como el mejor de los mejores, es como el prototipo del perfecto científico, del perfecto amor, del perfecto sabio, del perfecto todo. O sea, llega a un nivel tremendo, ¿no? Entonces la fórmula de la creación, como una reiteración de lo que comenté, del plano espiritual procede el mundo invisible, del mundo espiritual se plasman los modelos, los moldes, el plano mental tiene los moldes mentales, que son las ideas, y baja al plano físico. Entonces en el plano mental operamos con moldes, operamos como con modelos. Ustedes recordarán que hablábamos de los arquetipos. Y un arquetipo es como un modelo primigenio, es un modelo original. El arquetipo que representa la madre, por ejemplo, el arquetipo que representa el sabio, el arquetipo que representa, por ejemplo, el niño, por ejemplo. Entonces, los arquetipos en el plano psicológico y en el plano del comportamiento humano también tienen los campos morfogenéticos que operan en la condición humana, en la conducta humana, pero también en las formas. De hecho, decía Platón que había el mundo de las ideas, que era el mundo ideal. El mundo de las ideas es el mundo de las ideas perfectas. Cuando ya se plasman en el plano físico, ya tenemos defectos, ya tenemos enfermedades, no está bien hecho el círculo, no está bien hecho la línea recta, y ya empezamos a tener ciertas diferencias o desviaciones con respecto a los modelos originales. Esto es como si tuviéramos un sellador donde los primeros billetes salen muy bien y ya después se va acabando la tinta. El billete más auténtico es el que está en el sello del sellador, digámoslo así. Ese es el billete original, los demás son copias. Sin embargo, ese es el proceso que se sigue para crear. Entonces, cuando ustedes comprendan y comprendamos este proceso, vamos a entender todo el sentido de la vida. O sea, estamos en el plano espiritual y trabajamos con nuestra mente porque tenemos el poder co-creador, ya no creador, por decirlo así, co-creador, para establecer y definir y seleccionar las ideas o los patrones de conducta o los moldes que queremos llevar al plano físico. Esto lo podemos hacer de manera consciente, pero también lo hacemos inconscientemente. Entonces, en todas las manifestaciones, así como una silla no se hace por sí sola, un refrigerador tampoco se hizo solo, una computadora menos se hace sola, nada en la creación, nada en la naturaleza se ha hecho solo. Se requieren conciencias o inteligencias que tengan sabiduría, que tengan voluntad para hacer, para ejecutar, para plasmar y que tengan amor a lo que están realizando. Entonces, en todo el universo, en los mundos, por ejemplo, se dice que en Venus no hay vida. Los científicos dicen es que hay una temperatura del infierno, ¿no? Hace mucho calor. O en Plutón hace un frío tremendo, está congelado. O en Júpiter, por ejemplo, hay una gravedad que no aguanta a nadie, nadie la podría aguantar. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque existen planos que trascienden el plano físico. El plano físico es el plano el más burdo, el más grosero, el de los planos que existen. Es el plano inferior, el inmediato inferior. Dentro de ese plano hay una gran variedad de entidades y diferentes niveles de evolución, desde el reino mineral hasta el reino humano, y hay también entidades invisibles del plano espiritual, como son los desencarnados o los difuntos.
Pero ¿esto qué quiero decir? Que siempre hay vida. O sea, la vida bulle en todos lados. La vida bulle hasta en, no sé, en las zonas se han encontrado microorganismos en la lava y eso pareciera imposible. O microorganismos en los estratos más bajos del mar, en las profundidades del mar, que aparentemente no podrían sobrevivir por las altas presiones atmosféricas. Y el científico dice, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿cómo es posible? Miren, de simplemente pensar en el milagro de la vida, el milagro del nacimiento de un bebé con una forma humana, con todos los detalles de los ojos, los ojitos, el ombligo, con toda la estructura ósea, es increíble, es extraordinario, es como para dar gracias a Dios por todo. O sea, tener alimentos que te nutren, tener oxígeno, tener una atmósfera que puedes respirar, eso es algo extraordinario. Y el ser humano pareciera que esto es como regalado, como lo da por hecho. La misma naturaleza que tenemos, la contaminamos y la explotamos pensando que es de nuestra propiedad. Y la misma naturaleza nos está pidiendo cuenta, nos está reclamando. Entonces, pues lo cierto es esto. Lo cierto es que en el proceso de creación es muy sencillo. La luz blanca, que es la luz, digamos, la luz inmaculada, la luz absoluta, neutra, que es Dios, proyecta infinito número de rayos que a través de una conciencia, aquí puse una carita, como un prisma, este prisma le da coloración, por decirlo así, a la misma energía que procede de la fuente y la proyecta en el plano material. Entonces de aquí podemos poner una fotografía de un niño sonriendo y en la realidad vamos a observar a un niño. Esto suena muy burdo, obviamente, pero el proceso es muy básico. Es el plano espiritual que es la fuente, la energía que es neutra, el ser humano o una conciencia del tipo que sea la califica y la reproduce en la realidad en un plano físico y le da forma. Entonces la energía anímica acá, la imagen mental, porque todo es de la mente, que es el constructor, y la manifestación física. Entonces todo lleva a este mismo proceso. Siempre se ha manejado así en todos los tiempos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es concientizar este proceso, que ya ustedes lo conocen, pero de tanto conocerlo no lo usamos, no lo practicamos y no ahondamos. Por ejemplo, yo me haré una pregunta. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Si mi mente quiere otra cosa. Es una pregunta válida que la tendría que preguntarse cualquier persona inteligente. O sea, ¿por qué obtengo algo que no quiero? Por ejemplo, ¿por qué siempre obtengo lo que no quiero? ¿Y por qué obtengo lo que no quiero? ¿Y por qué no tengo lo que quiero? Por ejemplo. Entonces son preguntas que dicen, si estoy usando el proceso, pues tengo que obtener el resultado. Y esto sería una pregunta válida, una pregunta interesante que hay que responderse. Y hay que verlo. Entonces, esto se centra mucho en el concepto de que las ideas son canales de la realidad material. Y miren lo que puse aquí. Aquí me metí a la clase de cocina y encontré estos moldes para hacer galletas. Y suena algo hasta cómico, si ustedes quieren. Pero esto es más o menos lo mismo que hacemos cuando creamos nuestra realidad. Las ideas, la idea de la mariposa, de la estrella, del elefante, del 4, de Mickey Mouse, de Kitty o el gatito y de lo que sea. Son ideas establecidas en el plano de la mente cósmica, de la supraconciencia. Digamos, son ideas establecidas en la mente inconsciente y en la mente consciente del colectivo, o sea, de la humanidad y del cosmos, de las razas que puedan habitar, que puedan existir. Entonces, estas ideas, curiosamente, uno piensa que las ideas, por ejemplo, las encuentra uno cuando uno vive una experiencia, cuando uno vive con la familia, con los problemas, con el trabajo, cuando uno estudia en las escuelas o lo que sea, uno capta algunas ideas y se las queda. Y con esas ideas uno se pone a trabajar. Por ejemplo, en esta de las charlas se piensa que aquí estamos encontrando ideas para mejorar. Y puede ser que sea así, pero esas ideas no las encontramos. Esas ideas ya están. Lo que estamos haciendo es conscientemente sintonizar esas ideas. Es una
es algo interesante y esto ojalá lo podamos entender. Las ideas no se encuentran, no se explotan, no se sacan de la experiencia humana, o sea, de lo que vivimos. Las ideas están en el plano mental y lo que hacemos es sintonizar las ideas del plano mental que ya están, porque esas ideas no son nuevas. O sea, aún las realidades de las mejoras y todos los experimentos y aventuras tecnológicas y mejoras ya están. Entonces simplemente captamos, conectamos con esas ideas de la mente cósmica, de la mente colectiva, del inconsciente y consciente colectivo, y nosotros, consciente o inconscientemente, las seleccionamos para que las podamos, a través de ellas, canalizar nuestra realidad. Por eso se dice que las ideas crean nuestra realidad y el ser humano no es que sea el creador de la realidad suya. El ser humano es co-creador y, mejor dicho, es canalizador de las ideas que previamente seleccionó, de las ideas que previamente, por simpatía, por afinidad, son las más adecuadas para esa persona. Entonces, por eso se dice que cuando una persona vive una experiencia y no termina, un problema, una dificultad económica, una conciencia de pobreza, de enfermedad, de lo que ustedes quieran, es porque la idea sigue latente y porque no ha hecho el cambio, porque sigue con esa vibración por alguna razón de aprendizaje, de repetir la lección. Entonces, no está consciente de esa idea que él mismo está incubando. Es como si tuviera, él mismo se hubiera metido el chip, el bicho, el virus o la idea en su mente, y él mismo se hace instrumento para expresar esa idea. Por eso les decía el ejemplo de la persona que concibe las ideas de criminalidad. No es porque él aparentemente se hace criminal porque era pequeño y no lo quería la familia y se volvió rebelde. Eso colaboró para que se sintonizara con la idea de ser criminal, por ejemplo. Y él aceptó, adoptó esa idea y la proyectó en su realidad. Entonces, las ideas no es que las obtengamos propiamente de aquí, es que las canalizamos. Ese sería como el planteamiento. A ver, voy a regresar a este punto porque es súper interesante. Es una cosa que a lo mejor no lo habíamos visto con profundidad. En charlas anteriores hablábamos de que somos creadores de las ideas a través de las ideas que tenemos, pensando que las ideas nosotros somos como los dueños, como los creadores de las ideas, como los que concebimos esa idea. Y más o menos, pero lo cierto es de que simplemente las ideas ya están. Y uno sintoniza con una u otra idea o con un conjunto de ideas. Pueden ser ideas algunas buenas, otras no tanto. Muy bien. Y miren, aquí lo expresa. Lo que nosotros experimentamos en nuestra vida es resultado de cómo moldeamos la energía vital. Los pensamientos de la mente se hacen realidad. Eso es cierto. Según piensa el hombre, así será. Es lo que dice, se dice. Según cómo pienses, así será tu vida. Los modelos que tenemos en la mente canalizan la energía vital y la transforman en expresión física. ¿Qué quiere decir esto? Que los modelos o los moldes de las ideas que tenemos en la mente, a la hora de echarle la pasta de harina con leche, con huevo y con vainilla y con, ¿qué tanto más lleva? Ustedes saben, aceitito y levadura y lo que sea, vamos a meterlos al horno de la creación y vamos a obtener galletas o panqués de la forma de las ideas. Es algo simbólico. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Y cómo las ideas pueden crear una realidad? ¿Cómo le hacen? La realidad física dice que es una experiencia subjetiva. ¿Por qué? Porque la realidad física es cambiante. Es una experiencia relativa, porque no es propiamente la realidad neta y pura y llana, sino que es una experiencia en base a la persona que vive, al observador. O sea, la realidad física realmente es una experiencia personal. Y al ser personal, al ser individual, es una experiencia subjetiva. Y miren, dice, creemos que las ideas son algo que nos aporta la experiencia, la especulación, especulamos, pensamos, divagamos, y la observación personal. Pero eso no es así.
Creemos que las ideas son algo que nos aporta la experiencia, la vida que vivimos, la especulación o la observación que tenemos. Pero eso no es así. Eso ya está. Nada más sintonizamos y seleccionamos. Nuestras expectativas y actitudes personales, lo que yo espero y la actitud que tengo, van a influir en la forma como experimentamos los acontecimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que depende mucho del observador. Puede haber dos hermanos gemelos y dependiendo cada quien cómo viva, pueden vivir el mismo accidente y uno sale fortalecido y el otro se deprime y se muere. ¿Cuál fue la diferencia? Los dos eran genéticamente iguales. Las expectativas y las actitudes de ambos eran diferentes. Eso modifica la realidad que los dos viven, que puede ser la misma. Las ideas, dice, son reales. Son más reales que la realidad misma. ¿Por qué? Porque las ideas proceden del plano mental, donde los moldes salen del plano espiritual. Es decir, del plano espiritual es de la quinta dimensión, que es el plano, digamos, del mundo de la perfección, el mundo de Dios, quinta, sexta dimensión para arriba, y en el plano de la cuarta dimensión, que es el plano de las ideas, es el plano de las ideas que viven, que están vigentes, que están presentes. Son reales porque están más cerca de la realidad primera. Y lo último ya es la realidad de acá, que es un mundo cambiante. Entonces, este mundo de las ideas es un mundo que está más allá del tiempo y del espacio. Digamos que es un macromundo de ideas. Están más cerca de las causas originales que los efectos de la experiencia, lo que yo les explicaba. Los pensamientos son cosas, nada más que vibran en cuarta dimensión. Los modelos o moldes originales de las ideas originales, los pensamientos originales de lo que vivimos acá, lo de acá es como una copia, que pareciera color, pero es una copia. No es el modelo original. Pero los pensamientos son más firmes que la realidad misma, porque las ideas, los moldes no cambian. Acá pueden cambiar y pueden desaparecer, se pueden recrear, se pueden convertir en otra cosa. Entonces se dice que los arquetipos que están en el inconsciente colectivo rigen las formas de la naturaleza. Eso lo decía Platón. Y a esto los científicos de la fecha le llaman campos de fuerza morfogenéticos. Y estos campos de fuerza rigen las formas de la naturaleza, cómo se crea un helecho, un hongo, una bacteria, y también rigen los comportamientos de los seres humanos. La psicología, rigen las ideas. Entonces, este sería como la explicación de todo, ¿no? Entonces aquí vemos como campos morfogenéticos, que son como campos, aquí ponemos a una persona como si creara, pero realmente es algo simbólico. O sea, la conciencia, que es una conciencia mayor a la humana, crea los árboles, las lluvias, las plantas, las flores, los ríos, la tierra, los microorganismos, los insectos. Entonces, aquí refrenda lo que dije. Las ideas que eliges, al tú sintonizarlas, producen su efecto a través de su modelo. Tus ideas, o que sean tus moldes, crean tu propia realidad física. La pregunta, ¿tú creas tu propia realidad? Tú eres co-creador y canalizador de las ideas que tú mismo, por alguna otra razón, has sintonizado. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. No creamos nada. Somos co-creadores con el Padre porque tenemos la potestad de definir qué ideas queremos, qué pensamientos o ideas originales, o ideas, moldes ideas, diría yo, queremos aplicar y realizar en nuestra vida. De hecho, nuestra forma de ser, nuestra apariencia, nuestra vestimenta, nuestro comportamiento con la familia o si vivimos en soledad, nuestros gustos, nuestras predilecciones, nuestros rechazos, nuestros problemas, nuestras apetencias, nuestros deseos, son realmente modelos o moldes de ideas. Y esas nosotros simplemente agarramos y colocamos aquí, por decirlo así. Hicimos una selección y son los que tenemos vigentes, son las ideas que somos, no por decir somos esclavos de esas ideas, pero hasta cierto punto llega un momento en que somos autómatas de los modelos, ideas que nosotros mismos seleccionamos. Y hasta que no haya un cambio real, una concientización de ese modelo por otro, la cosa no va a cambiar.
la realidad o los eventos, los acontecimientos no cambian. Por eso a las personas les cuesta trabajo cambiar, porque sin querer queriendo, como dice Chapulín Colorado, pues simplemente estamos repitiendo patrones, porque no estamos conscientes de esos moldes, de esas ideas. Entonces, recuerden quinta dimensión, el mundo de los ideales, el mundo de Dios, el mundo de las cualidades divinas. Cuarta dimensión, el mundo de los pensamientos, ideas, de los moldes. Y la tercera dimensión, que es el mundo de las formas físicas. Eso sería como la explicación. Bueno, aquí ya cerramos una primera parte. La charla va a ser muy corta, porque me he dado la tarea de acortar lo más que puedo, pero quiero mantener la lucidez del tema o la continuidad del tema para que se vaya entendiendo. Entonces, bueno, hasta aquí si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, mientras reviso algunas notas que pudiera recordarme algo alguna idea que tengo que comentar, que debería comentar. ¿Alguien tiene algo que comentar respecto a este tema? Hasta esta parte. Yo. ¿Todo bien? ¿Viento en popa? ¿Todo claro? No, yo. ¿Claro como el agua? Hay que preguntarle si es como el agua del huracán o el agua del río o del lago sereno. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar? Yo quiero comentar. Por favor. Yo quiero comentar, David. Adelante, doctora, gracias. Sergio, estoy participando. Sergio. Mucho ruido aquí. Fíjate que me impresionó mucho cómo el planeta tan maravilloso que tenemos, esta semana me cayó el 20, que es hermoso, nuestros océanos, los árboles, la naturaleza, el cielo, está muy adaptado a nuestras necesidades de tercera dimensión. Y cómo cuando se eleva esta energía hacia el amor y el paso a cuarta dimensión, cómo se pueden estar en otros planetas donde ya no se requiere lo material, donde es energía y ahí hay un montón de seres con esas características, porque ya no necesitan tener esta densidad que nosotros necesitamos. Entonces, se me abrieron como mucho los sentidos en la comprensión de cómo es la vida en los otros planetas, que no existe nada de solidez, que es fuego, que es aire, porque así son los seres que viven ahí y sus características es el amor. Entonces yo decía, pues qué maravillosa es la vida que nos permite eso. Y también me impactó eso de que no existan átomos, que no es una realidad la densidad, así es como la percibimos, pero que los átomos son pura energía y como nos movemos en ese plano de densidad, así la percibimos. Pero en el momento en que hagamos un cambio, va a cambiar la energía y lo vamos a poder percibir de otra manera. Me impactó mucho poder entender esto esta vez. Y también las elecciones que hacemos en la vida, que igual a la hora que nacemos, que ya tenemos un plan, de ahí escogeremos una u otra idea del éter, pues, y tenemos la posibilidad de ir seleccionando. En ese sentido, me imagino que somos co-creadores, porque tenemos la decisión de tomar esta o aquella idea o transformar una historia, por ejemplo, de traumatismo, en modificarla, en vivir plenamente y sin culpar y responsabilizarse. Entonces esas decisiones son en el momento en que tomamos las ideas del éter para hacer un cambio en nuestra vida. Es como muy de física cuántica eso, ¿no? Están todas las opciones y podemos escoger. Sí, una ventaja que tiene la enseñanza de Edgar Cayce es de que él se adelantó al tiempo. O sea, realmente él fue un ser y sigue siendo un ser muy, muy claro. Fue un científico, fue espiritual, fue filósofo, es una persona muy completa. La enseñanza de Edgar Cayce da mucha luz. Obviamente hay otras enseñanzas, pero yo he encontrado que la de Edgar Cayce, a la vez de que es espiritual, a la vez que es mental, también es muy científica. Los campos morfogenéticos y todo esto
el akasha y todo ello, son términos que él utilizó, pero que de alguna forma, cuando todavía pues, no se hablaba mucho de la energía cuántica y toda esta cuestión del pensamiento creativo y todo lo que han investigado, ¿no? Todo lo que se ha encontrado recientemente. Inclusive el colisionador que se tiene en Europa y todo eso, él sabía que en el pasado se usó mucho tecnología de este tipo. Entonces, es interesante, hay que tomar la enseñanza como viene y hay que aplicarla, hay que probarla, ¿no? Y hay que compararla con cualquier otra. También, por les decía, en la parte de la enseñanza espírita de Allan Kardec, me llama la atención que hay muchos términos muy interesantes. Por ejemplo, hablaban en una instrucción de Chico Javier de que en el mundo de Júpiter, es un mundo el más evolucionado del sistema solar, es el mundo de Júpiter, y las lunas están habitadas, y curiosamente en Venus hay una civilización también, en Mercurio, y que no vibran a tono, no vibran a la frecuencia tan baja que nosotros. Entonces, para nosotros es temperatura de miles de grados en su atmósfera, hay aparentemente ácido y todo eso, y que es imposible la vida. Sin embargo, en la explicación de la enseñanza espírita, habla perfectamente de cuáles son las condiciones. O sea, condiciones habitables, hay agua en el campo, en la vibración donde ellos viven, y realmente para ellos es tan físico como nosotros acá las formas, ¿no? Entonces, es interesante todo ello. Pues gracias, doctora, por comentar. Una última pregunta, David. Con Sí. lo que hemos avanzado en los sueños y cómo vamos a poder comentar nuestras experiencias para avanzar o retroalimentarnos. Yo lo que haría es que ya el libro ya está para escanearse, ya está en la imprenta, me lo entregan mañana, pienso que el domingo, en esta semana, las personas que me lo pidieron se los voy a enviar. Empiecen a estudiar el libro y ustedes mismos vayan haciendo su propio autoestudio, porque es interesante. Una vez que ya uno entiende modelos de sueños, ya es más fácil y uno mismo se va uno instruyendo. Es interesante. Entonces, váyanlo haciendo y ya cualquier cosa lo pueden mandar como consulta por el WhatsApp o a mi correo, al correo del CEDEC, y yo mismo voy a tratar de colaborar en su proceso. Pero hay que empezar a trabajar para que cuando hay esa intención auténtica, se mueve todo. La energía coadyuva para que el individuo se autoconozca. Eso yo lo Sí, sé. sí, sí, es bien interesante. A mí me pasaron cosas muy interesantes esta semana y luego quisiera platicarlas contigo. Bueno, si gustas, claro, claro. Sí. Vamos a continuar entonces. Gracias, doctora. Con Brenda Escobar, por favor. Brenda, por favor, puede poner su micrófono. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Justo de lo que me comentabas. Bueno, ¿Puede hablar un poco más fuerte, por favor? Gracias. el fin de semana vi una película que en lo personal no soy de ver ese tipo de películas, pero bueno, era se llama Fragmentado, y Ok, habla de es un asesino serial. El chiste es que es basado en una historia real. Y es de una persona que desarrolló 24 personalidades, pero curiosamente en cada personalidad él podía en una hablar otro idioma diferente, en otra era diabético y se le hicieron estudios teniendo esa personalidad y justamente necesitaba inyectarse insulina cuando él desarrollaba esa personalidad, y cuando regresaba a otra le volvieron a hacer otros estudios y todo normal. Aquí bueno, independientemente de lo que hizo, me sorprendió, o sea, me cayó así como de sorpresa el poder de la mente, ¿no? Independientemente si él trataba de defenderse o no, porque eso es lo que dice cada personalidad, que están protegiendo, ¿no? A esta persona de muchos traumas que tuvo, pero cómo en cada personalidad desarrollaba enfermedades o talentos que otras personalidades no la tenían. Eso fue ok. de lo que a mí me llamó muchísimo la atención y de lo que dices, ¿no? Yo creo que en cada personalidad él transformaba una realidad, ¿no? De lo que él decía de qué persona era,
él decía, yo soy esto, esto y esto y el otro, y muchos científicos, la psicología, la psiquiatría, pues se sorprendió de este hecho, ¿no? Y bueno, o sea, sigo, este, ahora creo más en el poder de la mente y dije, bueno, si ellos lo ocupan de una forma para protegerse y hacer cosas malas, que digo, nosotros podemos hacer muchísimo más cosas, solamente es como que, como dices, hacer bien consciente el inconsciente, ¿no? Y Correcto. bueno, me sorprendió muchísimo ese caso, muchísimo porque es basado en una historia real y las enfermedades, ¿no? Que desarrollaba siendo una persona diferente. No sé, me quise pensar que a lo mejor eran espíritus que lo poseían, o no sé, pero al fin y al cabo era eso, el poder de la mente para desarrollar enfermedades o talentos en cada personalidad en una sola persona. Ok. Eso Sí, es todo. bueno, puede ser, sin embargo, yo tengo referencia de que usualmente en casos de personalidades múltiples pueden ser 2 o 3 personalidades diferentes. Digo, ya 24 personalidades puede ser algo bárbaro, fuerte. No tengo conocimiento de casos como esos. Sin embargo, sí sé que en base digamos, a la personalidad del individuo, al rol o a las ideas que esté representando una caracterización, la mente mueve las condiciones para que si está presentando un concepto de diabético, pues se mueva la energía para que surja azúcar, digámoslo así, para que se exprese esos parámetros médicos, ¿no? En el caso, sí sé de algunas personas que fue un experimento de un prisionero que le dijeron, tienes 2 opciones, o mueres electrocutado o mueres desangrándote. Y le dijeron, él dijo, no, pues mejor desangrado lentamente para que me vaya debilitando. Entonces lo pusieron, no le hicieron ver, le hicieron como una pequeña incisión. El hombre estaba vendado y todo, y empezó a escuchar el goteo, y él supuso que era la sangre de él, cosa que no era, porque era un experimento también que estaban usando algunos científicos, y esa persona cada vez que escuchaba las gotas del agua, de su sangre caer, que realmente eran eh, como gotas de agua que estaban simulando hicieron todo lo suficiente para que se autosugestionara y la persona murió, empezó a su cara a perder color y como los síntomas de pérdida de sangre y falleció. O sea, la mente es capaz de matarte si así lo quieres. La mente también es capaz de curarte. Obviamente se requiere ir escalando el proceso, no se puede hacer de la noche a la mañana. No vayan a ser como una persona que tenía, creo que anemia o algo así, y ella decía, yo soy salud, yo soy salud, 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 y repetía, y murió por no tratarse, por ejemplo. Entonces tiene que haber un proceso gradual de ir escalando al plano mental. ¿Por qué? Porque todavía somos físicos y también tenemos como ideas autodestructivas o ideas que van en contra de lo que aparentemente queremos que es para bien. Entonces, no siempre tenemos bien depurado el subconsciente y eso hay que tenerlo clarito. Entonces yo cuando alguien me pregunta, le digo, sí, cree en los maestros, cree en tu yo soy, cree en todo lo que tú creas y refuérzalo, pero si es posible, ve migrando, porque llega un momento en que la persona es capaz quizás de autocurarse, yo no lo dudo. De hecho, muchas de las enfermedades del COVID, de personas que fallecieron y que entraron en un estado de deterioro por esa enfermedad o por ese virus o lo que sea, que ya no sabe uno si eso no es, lo cierto es de que una característica es el miedo, es la angustia de estar diagnosticado y sobre todo la desesperación de estar intubado que provocó el sistema inmunológico se cayó. Prácticamente muchas personas entraron en un estrés tremendo que hizo que su sistema inmunológico se debilitara tanto que las complicaciones se dieron. Entonces, digo, es loable la labor de los médicos convencionales, pero también se tiene que considerar mucho la parte anímica, la parte mental, el hecho de estar en un hospital viendo enfermos, viendo gente accidentada, oliendo, por ejemplo, todo el aroma de los antisépticos, de la sangre misma,
provoca un estado caótico en el ánimo de las personas. O sea, por ejemplo, el caso típico de mi madre, que va a un hospital y se le dispara la presión. Nada más ve a una persona con bata blanca y sin querer queriendo se le va hasta arriba. Y yo digo, bueno, hay que tener muy en cuenta eso. La mente es muy, muy potente como instrumento constructivo o canalizador de las ideas, de las creencias. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Algo que quiera externar para pasar a ya a la parte final? Porque realmente ya estamos concluyendo. A ver, José, por favor. Pues sí, estamos en un mundo dual, ¿verdad? Sí. Pues yo un ejemplo, por ejemplo, yo cuando hubo un tiempo que dije, no, ¿qué sentido tiene estar aquí? Y yo dije, no, pues ya creo que ya no tiene sentido estar aquí. Pues ándale, yo hablando y ya me estaba yendo. Sí, porque todo lo tenemos aquí, ¿no? Tanto está aquí, todo está lo negativo como lo positivo. Entonces, si comenzamos a pensar negativo, pues ahí está. Y si comenzamos a pensar positivo, ahí está. Nomás es enchufarnos, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué hago aquí? No, ya, vámonos. Sí, ya me estaba yendo. Cuando ya mi nuera me dijo, tengo 3-4 meses de embarazo. Dije, no, pido dispensación bajo la gracia divina y de manera perfecta. Estoy aquí para servirte con tu hijito. No, aquí pido dispensación, quito todo lo que mal pensé y quiero vivir. Pues mira, aquí estoy todavía, ¿no? Entonces, pues todo es ponerse en ese contacto divino. Y pues no, porque, por ejemplo, mi esposo decían, muy contento con su nieto y llevaba y traía al hospital y todo eso, pues no ves que se parecía a él también, porque lo quería desde su vientre y él quería ya que estuviera aquí. Todo ves que se parece a él, entonces pues ¿cómo? Todo se va dando, estamos Sí, dando. muy bien. Y mi sobrino igual, él cuando se enfermó del COVID, pues se fue igual. Todo lo dejó listo, todo lo preparó según él y hasta su mamá le dejó todo lo que le tenía que dejar y hacer. Y ya no, y le dijeron los doctores, tu hijo está bien, pero no quiere reaccionar. Él ya dijo que no, él que ya se iba con su papá y que ya se iba con su papá. Y pues no, ahí estuvo también en la mente que él ya no quería reaccionar. Y todo lo tenemos, nada más, como dices, es enchufarnos. Sí, de hecho ese tema es muy interesante. Los invito a todos digamos, a pedir en particular por las personas que tienen tendencias suicidas. Es algo muy fuerte. Me decía una conocida espírita de Brasil, una persona, muy buena persona, muy servidora, que en Brasil se ha disparado mucho el suicidio de jóvenes, de niños inclusive, y que están alarmados porque estamos en un cierre de una transición y alguien decía por ahí que lo peor que podemos hacer es dar ese paso. O sea, que por todas las vías hagamos lo que sea, pero nos mantengamos en el plano de esta realidad, porque es como una vida, en este periodo, de decisión muy trascendental. Entonces, ayudar con nuestras oraciones a las personas que tengan esas inquietudes, que son ideas, muchas veces proyectadas por espíritus desencarnados, obsesores, para poder influir en los comportamientos de las personas. Entonces, también informarse, también sacarlo a la luz. De hecho, me están invitando a participar en un curso, que no sé si aún de 40 horas, para capacitarse una persona en la cuestión esta de cómo apoyar a nuestros hermanos que tienen esas dificultades mentales, emocionales, para en lo posible rescatarlos, ¿no? Porque es importante. Ya les estaré compartiendo la invitación y bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con el tema porque... David, yo también quiero preguntarte A algo. ver, Buenas por noches favor. a todos. Sí, buenas noches. Adelante. Hace un momento comentabas, o sea, de repente dices, pues sí, estamos conectados, sabemos que tenemos el poder de unirnos y de que las cosas se hagan, pero comentaste, no siempre se nos dan las cosas, no siempre
Pero también se dice, no, no es cuando tú quieras, ¿verdad? También sé que es en tu tiempo y en tu ritmo y que obviamente son eh, pasos que tenemos que dar. Pero en ocasiones, por decirte, yo quiero preguntarte esto, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, tú ves que la gente va a lograr algo que ya se le va a dar o que se le están dando todas las condiciones para que las cosas sean y algo pasa y no se da? O pareciera ser que es lo bueno o lo que le correspondería y no se da. Entonces, mi pregunta va a esto. Yo entiendo perfectamente bien que no se dé y lo que tú quieras, pero ¿cómo te puedes preparar? ¿Cómo le puedes ayudarte para decir, bueno, no te frustres? Eso está muy trillado de por algo pasan las cosas, Ujú. pero ¿cómo reaccionar? Eso es lo que te quiero preguntar. Sí, mira, hay varias cosas. En el caso de que somos canalizadores de las ideas, son dos ideas, ideas conscientes y la mayoría ideas inconscientes. Y también juega un papel muy importante, digámoslo así, los aprendizajes o las compensaciones que tenemos que realizar. Yo conozco algunas personas que, por ejemplo, algunos se esfuerzan mucho y caen en patrones, por ejemplo, de pobreza, de limitación. Nunca tienen. Personas que son muy valiosas y siempre están con déficit, con ausencia de. Y yo decía, bueno, ¿por qué esa persona que tiene tantos niños y que es una persona sola, que necesita apoyo, que es mujer, que es abnegada y es esforzada, no le va bien en la vida? De hecho, pudo haber tenido una pareja que le daba el dinero y era una persona, vivían en una colonia de alto nivel y se vinieron a menos y fue abandonada esa persona. Entonces, el cuadro que yo veo es un cuadro, digamos, difícil de una persona que se esfuerza, que se queda con sus niños, que es abandonada por un marido malo, maluco, que se va y que se queda indefensa. Ese es el cuadro que yo veo. Y también veo el cuadro de que se esfuerza y todo, y lucha por sus hijos, y pareciera que no hay ayuda. Y aunque sea inteligente y esforzada, como que está peor, porque Ujú. la economía se le presenta más mal. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el sentido? Y yo una vez lo pregunté y me dijeron, bueno, es que tú no estás para saberlo, ni para tener claridad de los casos personales, porque no te incumbe, pero o sea, podemos clarificar que esa persona viene de un plano, digamos, que no es de esta realidad, de este planeta, es de un mundo que estaba avanzado y vino a aprender una lección. Y una de esas lecciones tiene que ver con el concepto de aprender a soltarse y aprender a dejarse conducir, aprender a fluir y aprender a dar, porque antes pudo dar y no dio. Antes tenía y no soltó. Antes aprovechó el estatus político que tenía y aprovechó explotar a personas como ella ahorita. Y yo dije, wow, eso yo no lo sabía. Dice, pero es que hay muchas cosas que no saben. El problema en ese sentido, o la interpretación errada de ustedes, es que todo lo quieren manejar con ley de mentalismo, o con Sí. tengo el poder y lo puedo hacer. Cuando están en el terreno metafísico, en otras escuelas de creatividad y de desarrollo mental, se piensa que todo es así. Vean el caso del mismo de Edgar Cayce. Edgar Cayce se dedicó, era un hombre que se le quitó, se le perdió la voz, y le hicieron hipnosis, no le funcionó, hasta que llegó a un momento en que sí recuperó la voz. Pero él fue fotógrafo y era una persona que curó y ayudó a muchísimas personas. Y esa persona tenía un bloqueo, que el bloqueo era que no podía usar sus poderes, sus facultades para enriquecerse. Y en un momento dado pasó hambre, porque no tenía capital, no tenía recursos ni para darle de comer a su familia, y pese a ello tenía que compensar el error que había cometido en vidas anteriores haciendo el bien, aunque no tuviera ni qué comer. Y eso le pasó. Entonces se sabe que él mismo estuvo en ese, preguntó y le llegó la respuesta de que él había sido un hierofante en la época egipcia y era un hombre de mucho poder, de muchas facultades psíquicas, pero que mal abusó de esas facultades y oprimió a otras personas. Entonces, en esta experiencia tenía que darle la vuelta a la tortilla, dando lo mejor de sí, aprendiendo a ser paciente, a ser resignado, aprendiendo a aguantar la presión de la falta de comida y de que no había dinero para la familia y seguir aportando el bien.
porque había elementos que tenían que ajustarse, compensatorios. Entonces, aunque él sabía, sabía el mentalismo, él podía curar a muchas personas, podía hacer dinero, podía diagnosticar pozos petroleros, dónde estaban y todo, lo cierto que el mismo poder interno le impedía que cuando se quería usar o lo querían usar a él para poder adivinar dónde podían perforar los pozos petroleros, ciertamente que fallaba, le dolía la cabeza y entraba en un estado peor de como estaba. Sin embargo, él dio el ejemplo, siguió adelante, obviamente fue un periodo corto en el cual la pasó muy mal. De hecho, él no cobraba por las consultas, hacía todo de manera generosa y finalmente la vida le fue ayudando, recuperó la voz, etcétera, y hasta creó el Centro de Investigaciones, el ARE, la Asociación para la Investigación y la Iluminación, y finalmente dio un aporte. Y muchas de las personas que parecieran buenas sufren mucho. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? O sea, no tiene sentido. O sea, mejor no ayudar para no sufrir, pero eso es un error, porque uno no sabe. Por eso es tan importante la intuición. O sea, escuchando la intuición, aprendiendo a escuchar, ya puedes tú ubicarte hasta cierto punto en el nivel de tu yo superior y ya empatas con ese pensamiento y por consideración se te da esa claridad. A mí a veces me dan claridades de otras personas, pero hay veces, ahorita ya me están llegando claridades de mi propio proceso, que para mí hay veces digo, quiero ayudar y no se me da, que X y entiendo las razones usando los casos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que puede uno hacer? Personas que están bloqueadas, obviamente hay que pedir luz para ellos, pero hay veces y muchas veces el bloqueo es inclusive necesario como protección para que no siga haciendo más mal. Caso de esta persona, por ejemplo, se le da el apoyo y todo, y se lleva todo el recurso, por ejemplo, y no liquida, por ejemplo. O toma, por ejemplo, pese a su situación y todo, abusa de la ayuda que recibe. No la usa para bien, no aprende la lección. Entonces, por eso la vida pone ciertas cruces, ciertas cargas que no necesariamente se te van a quitar de la noche a la mañana. Decía ahí Pablo de Tarso, tengo un aguijón clavado en la carne y siempre me duele, algo así, me recordó porque vi en YouTube algo que decía que había, que inclusive los seres avanzados y que eran generosos y amorosos y todo, pues andaban con problemas, con situaciones. El mismo Chico Javier, que era una persona aparentemente, bueno, lo era, dulce y amorosa y todo, tenía problemas con la vista, se estaba quedando ciego. Entonces, uno no entiende y dice, bueno, o sea, todo tiene que ser perfecto, no, porque en este plano precisamente es un plano compensatorio. Lo más importante, como bien lo dicen las enseñanzas, es aprender a confiar y sobre todo intuir, porque si estás en un estado de bloqueo energético, de resistencia, menos vas a poder percibir el pensamiento creador, menos vas a tener el planteamiento correcto. ¿Por qué? Porque estás resistiendo, te estás luchando con aquello que te está dando el espacio para que puedas compensar y salir del atolladero. De hecho, Josefina decía algo interesante. Oye, ya me quiero ir, o sea, tengo problemas, tengo las varices, tengo enfermedades y todo, me estoy cansado, X y Y. Y realmente no te puedes ir antes de. ¿Por qué? Porque estando allá vas a tener que regresar y compensar lo que no hiciste. Y la ley te va a exigir porque tú mismo en un plano superior lo planificaste así. Entonces, el irse antes o inclusive abandonarse es simplemente un suicidio inconsciente. Es como ese tiempo que entras en ese estado de anulación, lo vas a tener que pagar con creces. ¿Por qué? Porque no has aprendido a soltarte, a escuchar y a obedecer, a dejarte conducir. Y tú sabes que es para tu bien, pero en un plano superior. Entonces lo que tienes que aprender es a vibrar en ese plano superior, al menos lo suficiente para estar en paz, lo suficientemente en paz. Entonces por ahí va la cosa. Entonces, por eso alguien decía por ahí, si es para mí, que se me conceda, si no es, pues no pasa. Pero nadie lo hace, o sea, no es fácil decir, bueno, si no es para mí, pues que no se me dé, que se dé a otro. O sea, Sí, pedir que no. se dé a otro lo que yo quiero para mí, ¿cuándo voy a estar pidiendo para otro? Si primero es para mí. Y ese es el error mayúsculo, porque si alguien comprende el mecanismo, que es todo lo contrario a lo que pensamos, trasciende esta experiencia, o sea, desencarna en esta vida y migra a planos donde no hay limitaciones ni pruebas como estas. El detalle es que la gente no lo cree, la gente dice, bueno, es que ahorita necesito a mis hijos, ¿qué va a pasar con mis hijas, mi futuro, lo que sea? Y eso es el canal, o esa es la idea
como que dice que canalizamos. Ese es el patrón de idea que estamos proyectando. Y esos patrones de ideas son de un ser humano, de un individuo encarnado. Entonces, cada vez, como tienes bien agarrada esa idea y eso se da en un plano humano, pues vas a tener que encarnar aquí una, otra y otra vez hasta que sueltes esa idea, ese patrón idea. Y eso no es fácil, por eso la gente no lo entiende. Yo lo que digo es que el maestro fue muy claro en lo que decía, por eso yo soy el camino, la resurrección y la vida, y suena como muy religiosón, medio así como mocho, si ustedes quieren verlo así, pero realmente no tenemos ni la más remota idea. El estudiar esto es como comprender, traducir ese conocimiento, esas alegorías, esas metáforas, esas parábolas, interpretándolos desde un punto de vista mayor, más existencial, no ubicado únicamente en el plano humano. O sea, el plano humano es un plano que realmente es un plano, digamos, de corrección, de ajuste, de compensatorio, de expiación, de sufrimiento, de cargar la cruz y todo eso. Es como un plano hecho para esto, para personas como nosotros. Entonces, cuando ya seamos diferentes y hayamos demostrado con la realidad del plano, de la vida, que ya no necesitamos de pasar estas experiencias, migramos a otro plano por facilidad, o sea, porque por la misma vibración. Por eso se dice que al hombre se le dan alas para que vuele como los ángeles, pero es algo simbólico. O sea, migramos a planos donde todo esto que nos agobia y nos atormenta y estamos jalándonos los pelos, ya no hay motivo. O sea, ya trascendimos, ya pasamos la primaria, ya estamos en universidad, por decirlo así. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro comentario. Gracias. Gracias, gracias. A ver, ¿alguien más? O si no, ya terminamos con lo que sigue. Bueno, entonces vamos a concluir. Bueno, vamos a continuar. Entonces, quería leerles una parte, pero ahorita vamos a seguir. Muy bien. Muy importante esto de los ¿cómo diríamos? De los campos de fuerza morfogenéticos que crean la naturaleza, crean las estructuras que luego se dan forma, los moldes. Tú creas tu propia realidad hasta cierto punto al seleccionar las ideas que mueven tu realidad, las ideas que mueven tu mente, digámoslo así. Ahora, ¿cuál es la relación con respecto a los ideales? Las ideas es el plano de cuarta dimensión, que es el plano mental, es el plano de los procesos creativos. O sea, las ideas son los moldes en los cuales jalamos y los incrustamos en nuestra mente y luego llenamos con la vitalidad, con la energía vital esos moldes y luego se obtienen las formas, los eventos, las personas, las circunstancias que vivimos. Pero los ideales se refiere con qué espíritu vas a canalizar. Para entender claramente lo que es un ideal, básicamente es un atributo de Dios. Un ideal es como una cualidad, un elemento donde está la característica de la perfección. Es una cualidad infinita, es una cualidad muy potente, magnífica, muy útil, perfecta. O sea, los ideales son como los rayos del sol. O sea, los rayos de Dios que proyectan la perfección en sus diferentes modalidades. Por ejemplo, un ideal puede ser el amor, otro ideal puede ser la voluntad, otro ideal la inteligencia, otro ideal la belleza, otro ideal es la justicia, otro ideal es la misericordia, la compasión, otro ideal puede ser la bondad. Y bueno, hay infinitas cualidades de Dios. Esos son los ideales, ¿por qué? Porque son perfectos, son cualidades perfectas y son eternas. O sea, nunca son infinitas porque nunca vamos a lograr el amor absoluto, el amor perfecto o la belleza perfecta. O sea, son como los astros o los soles que nos guían hacia el encuentro con Dios. Por eso cuando un individuo practica el ideal, por ejemplo, de la compasión o de la paz, empieza a emanar la misma cualidad de Dios y se vuelve como un canal de Dios, por decirlo así. Algunos seres, como llaman santos, maestros o lo que sea, algunos tienen mucha inteligencia, otros mucha fortaleza, voluntad, otros tienen mucho amor, mucha compasión, mucha misericordia, otros manifiestan la paz
y cada vez van desarrollando más las cualidades de Dios. Se van convirtiendo como pequeños soles de Dios. Entonces la pregunta va ahí. En el mundo de los ideales, Platón decía que los ideales son plantillas o modelos invisibles perfectos que rigen las formas de la naturaleza. Es decir, son modelos o campos biomagnéticos o estructuras o energías, mejor dicho, o patrones, mejor dicho, de energías muy sutiles, donde van bajando del plano de perfección a los planos mentales, al plano físico. Pero los ideales son perfectos, o sea, tienen esa característica. Entonces, por ejemplo, la idea del árbol, de un mundo inteligible, de un mundo etéreo, se proyecta la idea del árbol en un modelo y se obtiene en el mundo sensible. Por ejemplo, un ideal puede ser el círculo perfecto. El círculo perfecto en la naturaleza no existe, porque no hay ninguna forma, ninguna naranja que tenga el círculo perfecto. Pero todas las naranjas salen de la forma circular o esférica. Entonces el modelo ideal o el modelo inteligible, que es este, que es el círculo, es el perfecto, porque es un círculo perfecto, pero no existe en el plano físico. Inclusive, por un arquitecto que haga un círculo perfecto, siempre hay bordecitos, que son los puntos. La misma tinta hace que el círculo no sea perfecto, si lo vemos a microscopio. Igual, un ideal del árbol es un ideal perfecto, pero a la hora de plasmarse en el plano mental y luego en el plano físico, hay diferentes árboles enanos, árboles grandes, flacos, largos, etc. Entonces, para Platón, el verdadero mundo real es el mundo de las ideas o de las formas idealizadas, que es eterno y no físico. Los hombres solo podemos acceder a él por la parte racional o el razonamiento del alma o del espíritu, o de la comprensión del espíritu. Y por eso lo llama mundo inteligible, o sea, mundo ideal. ¿Y qué es una idea? Una idea es una forma, un molde o modelo, como lo había dicho, con lo que han sido hechas las cosas del mundo en que vivimos, pero no nada más las cosas, también las situaciones, también los eventos, las experiencias que vivimos, el encuentro con otras personas, las dificultades, los retos, las mismas ansiedades o deseos, son modelos, son ideas del mundo sensible que se proyectan al mundo de las cosas, del mundo sensible, del mundo etéreo, al mundo visible, al mundo físico. El mundo de las ideas incide el mundo físico. Piensa bien y harás lo correcto. ¿Por qué? Porque el bien es una cualidad de Dios, es un ideal. De hecho, el bien es un ideal. También lo podemos manejar como una idea, el bien. Sin embargo, el bien es eterno. Y si vibras con unas ideas del bien, pues tu comportamiento va a ser correcto. Es lo que decía Platón. Y esto es referente al mundo de las ideas. Entonces los ideales más elevados y perfectos realmente son inalcanzables, son eternos. Nunca se alcanzarán, pero nos sirven de guía. Y el mundo, por ejemplo, en el caso de que hablaba, es como decía, el amor, la paz, la belleza, la sabiduría, por ejemplo. Y las ideas sí se pueden alcanzar, pero una vez que se alcanzan, por ejemplo, terminan. Si, por ejemplo, una idea es la comodidad, es el bienestar, pues sí se puede alcanzar. Pero luego cambia porque ya no nos satisface o ya no nos impulsa. Cuando tú obtienes una idea, pues ya deja de ser algún móvil o algo que te motive a seguir adelante. La ventaja de tener un ideal es que siempre te va a buscar que te mejores, siempre va a procurar que evoluciones. Por ejemplo, el ideal de la conciencia del Cristo para los seres humanos no es porque sea Jesucristo, pero realmente la conciencia del Cristo es la conciencia del hombre iluminado, del hombre despierto a la conciencia de Dios. Lo simbolizan con un círculo y una cruz en medio. Y este círculo pues, representa la perfección y la cruz representa lo paradójico de que somos humanos, pero también somos divinos, de que somos individuales, pero que también estamos integrados al colectivo, de que somos humanos, somos Dios. O sea, esto es como, también representa la parte de lo paradójico o lo complejo que es, que somos creadores, pero también tenemos que responder a ciertas limitaciones que se nos imponen por ley. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita, ¿no? Somos creadores, podemos crear todo, sí, pero hay condicionantes del pasado o energías que piden compensación. Entonces, es como también la cruz, también lo puede representar el hecho de estar cargando situaciones inacabadas, situaciones que no se han resuelto, enfermedades,
El hecho de estar aquí encarnados tiene uno la vejez, y realmente en los planos superiores no hay vejez, no hay enfermedad, no hay deterioro físico, no hay muerte, no hay esa dualidad que hay aquí, la dualidad del bien y el mal, del conflicto. En planos, digamos, intermedios, ya no existe eso, y en planos superiores ni se diga. Pero esas conciencias tuvieron que pasar el proceso que nosotros estamos pasando. Y a través de aceptar, carga tu cruz, que suena vulgar y suena medio raro, fanático, religiosón, carga tu cruz y sígueme, no era algo descabellado. Es decir, cada quien está cargando su cruz. Y decía el maestro, oye, mi yugo es liviano, o sea, yo comparto el tuyo, o sea, yo te voy a ayudar a cargar el tuyo. Entonces, no te desesperes, no entres en esa desesperación, en esa angustia de no tener la certeza de que Dios te acompaña, de que tu Padre te cuida. Entonces, la conciencia del Cristo es el supremo ideal. Ustedes le pueden llamar la conciencia de Buda, la conciencia del Nirvana, la paz absoluta, la unión con el todo. El ideal, el que ustedes quieran. Si no les gustan los términos cristianos, digo, no es que a mí me gusten, pero es la forma en que Edgar Cayce se manejó. Como él era evangélico o algo así, él tenía esas grabaciones y usaba el lenguaje florido del cristianismo. Y no es que sea malo, porque mucha gente oye hablar de Cristo, oye hablar de Jesús o de cualquier cosa, metáforas, parábolas, y ya en automático dice, yo no quiero saber nada de la iglesia, nada de las religiones. ¿Por qué? Porque ya tiene un antagonismo, ya sufrió una experiencia difícil y le quedó la idea marcada de que todo eso o el vocabulario no es el adecuado. Pero bueno, se usa, ¿por qué? Porque es útil y porque la mayoría de aquí de Occidente, pues, surge de una línea cristiana, del tipo que sea. Entonces, la conciencia de Cristo es el supremo ideal que debería empezar a adoptar la humanidad como una idea, pero más allá de una idea, un ideal. Porque muchos adoptan la idea del Cristo cuando les conviene, cuando sí, sí, cuando no, no. Pero es una idea así como versátil, porque a veces sí me tomo la idea de que quiero ser como Jesús o ser manso, bueno de corazón, pero la idea luego la desecho porque me hacen de las suyas y me duele y reacciono diferente. Pero la conciencia del Cristo, llevado al nivel más alto, hasta sus últimas consecuencias, las manejó el maestro. O sea, hay un ser humano que se hizo divino al demostrar que sí es posible lograr la conciencia de Dios en el individuo. Y eso lo logró Jesús y otros seres también lo han logrado. Entonces, ¿en qué somos diferentes? En que él tenía conciencia de lo que estaba haciendo y conscientemente lo hacía todo, en honor a Dios, y decía, yo soy, él y yo somos uno, mi padre y yo somos uno, somos canal, yo soy canal, yo por mí no hago lo que quiera hacer, sino Dios opera a través de mí, el Padre es el que hace sus obras y yo simplemente me dejo conducir, pero tenía la conciencia de colaborador, de canalizador, de co-creador con el Padre. En ese sentido, nosotros somos diferentes porque todavía estamos separados. Todavía no le entramos al toro por los cuernos, todavía como que, ay, no, pues cómo que voy a ser Cristo y cómo me van a ver y qué van a pensar de mí y van a querer que dé todo el dinero, todas mis propiedades. No es así. ¿Por qué? Aquí es un sentido separatista porque pensamos que lo que yo quiero es lo que el Padre no quiere y me lo va a quitar o me lo va a restringir. Y eso es un absurdo. O sea, si uno se suelta y entrega y se confía a la voluntad superior, no a la voluntad del sacerdote o del religioso o del guía, no, a la voluntad superior a través de la intuición, a través de la voz del corazón, te vas dando cuenta que te va quitando cosas que realmente te estaban atrofiando en tu proceso. Y la otra no te las va a quitar él, o sea, él no te va a decir, haz esto, esto y esto otro, para que me sigas. No es así, es un proceso de compartir, de convivir, de alinearse con él, de conectarse con él, de que yo veo lo que él está viendo, o sea, de que yo colaboro con su proceso, que es mi propio beneficio. O sea, Dios quiere lo mejor para mí, para todos. Cuando estoy dudando, cuando estoy en resistencia, pues estoy separado. Soy un ente separado o estoy separando. Entonces, la diferencia de Jesús, de ustedes y mía, es básicamente de que nosotros todavía nos cuesta confiar en nuestra divinidad. Nos cuesta confiar en que tenemos un Padre amor, una Madre amorosa, y que aquí nada más estamos de paso y que tenemos que aprender las lecciones y hacer lo que tenemos que hacer. Entonces el Maestro Jesús hizo todo lo contrario. Él sabía perfectamente que Dios operaba a través de él, que él y el Padre eran uno. Él se dejaba conducir y en las peores pruebas entregó su voluntad a Dios y siempre salió avante.
nunca cayó en el error. Ahora, se dice que pecar es equivocar, es errar al blanco. O sea, el mal llamado pecado, que para mí no existe el pecado, aunque se enojen los religiosos, pecar es errar al blanco, es no acertar, es no atinarle, no atinar la llave a la cerradura, no abrir la puerta. Es pecar, es errar al blanco. Es como cuando avientan el dardo y por una y otra vez nunca le pegan al centro, al blanco. Entonces pecar es cometer error, equivocación, no pegar al centro, no llegar al centro. ¿Qué significa? No estar conectado con el centro. Eso es pecar, es estar separado. Ahora, estoy separado, ¿qué va a pasar? Tengo miedo, tengo angustia, tengo ansiedad, tengo desesperación, no me siento en paz. Y en el pecado, como dicen vulgarmente, lleva a la penitencia. O sea, alguien que está desajustado, está desesperado, está nervioso, tiene miedo. El miedo, pues, es contrario al amor. El amor es sinónimo de fe, de confianza. Entonces, pues así está la cosa. Por eso se dice que los antídotos es el amor, la unidad, el servicio. Oye, te dedicas tanto a ti, tu mente se enfoca en ti, en tus propiedades, en tu familia, en tu casa, en tu perro, en tus problemas, en tus necesidades. O sea, eso lo hacen los millones o millones de seres humanos en la Tierra. O sea, la mayoría, la inmensa, el 99% de los seres humanos actúan como seres humanos con la idea de un ser humano imperfecto y separado de su fuente. Entonces, por eso no tienen fe, no tienen amor, no tienen paciencia, no tienen esperanza, o sea, o les cuesta y viven embrollados en un embrollo de nunca acabar con sus problemas, sus necesidades. Y resuelven unas necesidades y les surgen otras necesidades o no terminan de apagar los juegos de los problemas. Entonces, pues dicen, es una vida que ahí te la llevas, ¿no? O sea, te la llevas como puedes. Entonces, una persona que, inclusive algún religioso, una persona religiosa, puede ser creer en Dios, pero sigue con sus problemas y no ve la ciencia de Dios, la ciencia de la conciencia del Cristo o la conciencia crística como un modelo a seguir. No lo ve como un ideal que dirija su vida. Entonces, obviamente, si el ideal no está, las ideas relacionadas con ese ideal menos van a estar y las conclusiones van a ser que el agua te lleva, como los huracanes, los tifones, las arenas movedizas, los temblores, y la vida te lleva para como vaivén, para aquí y para allá, y no encuentras el sentido de tu vida, no aprovechas suficientemente tu vida, no concientizas quién eres ni a dónde vas. Entonces, por eso se dice que canalizar los ideales del yo superior es canalizar a Dios. Cuando uno se olvida de uno mismo, que ya es mucho, o sea, no cualquiera lo hace, y busca ayudar desinteresadamente a otro, darle un taco a alguien que tiene hambre, ayudar a alguien, consolar a alguien, escuchar a alguien, aunque no tenga yo tiempo, aprender a ser paciente para saber escuchar, para inclusive ser tolerante ante una personalidad alzada o una ofensa o lo que sea, ya estoy sintonizando el ideal, me estoy dejando conducir y estoy aplicando el ideal. Estoy aprendiendo a ser emisor de Dios. Por eso, inclusive dice sintonizar con el ideal y dejarse conducir, soltarse, no entrar en conflicto, en resistencia. ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a hacer mi servicio? O sea, el servicio se da casi al respirar, al levantarte de la cama. O sea, el servicio es una gratitud, una oración. Ya estás sirviendo, ya te estás resintonizando, ya no estás pecando o errando al blanco. O sea, te estás centrando en lo verdaderamente importante. Entonces, sintonizar con el ideal y dejarse conducir. Decía San Agustín, aquí lo resumía, amad y haced lo que queráis. O sea, ama y haz lo que quieras. O sea, es interesante que el ideal de San Agustín era eso, amar y hacer lo que quieras. Entonces, si ya pones el modelo de amar, el ideal y las ideas, pues ya no vas a poder dañar a nadie. O sea, no vas a hacer lo que quieras, porque la condicionante es amar. Amar primero, amar a los demás, a ti mismo, amar a Dios, amar a la naturaleza. Entonces, y hacer lo que quieras, pues va relacionado con eso. O sea, no me puedo salir de ese modelo, no debería. Y los ideales son una extensión del yo superior. Cuando tienen paciencia, cuando tienen amor, cuando lo hacen por altruismo, están siendo el mismo yo superior. Y luego el yo superior por añadidura les ayuda. Toda la energía es divina, incluso la sexual.
Mucha gente tiene tabúes por esto. Ay, que lo sexual, los homosexuales, las lesbianas, los heterosexuales, bueno, de todo, ¿no? Y Edgar Cayce no dice, oye, estoy a favor o estoy en contra, censuro este comportamiento, lo que sea. Él dice, lo sexual es una energía como cualquier otra, como para hablar, como para mover la mano, como para pensar, para sentir. Obviamente es una energía potentísima, porque con esa energía puedes crear vida. Es una energía sagrada y el ser humano la usa como si fuera fuente de diversión eterna y con eso se desgasta y se va más rápido. Pero bueno, o se envejece más rápido. Pero lo cierto es eso, que incluso lo sexual, la energía sexual es una energía divina y que ahí depende básicamente de la intención, del uso. Es decir, por ejemplo, ¿qué ideal o qué fin alcanzo con un comportamiento sexual X determinado? ¿Qué ideal o qué fin alcanzo con un comportamiento sexual determinado? Haciendo alusión al tema anterior, al punto. Oye, cuando tengo sexo es porque amo a mi pareja, etcétera, quiero sentir la conexión con la persona, etcétera. O lo hago simplemente para desahogarme, para satisfacer un instinto primitivo y tomar a la pareja como si fuera un instrumento de mi placer nada más. Pero terminando y ya satisfecho, no quiero volverla a ver o volverlo a ver. Entonces dices tú, oye, ¿cuál fue el ideal o cuál fue el fin o con qué fin hiciste eso? Esa acción o ese pensamiento, esa idea, la quisiste llevar a cabo y utilizaste a esa persona. El mismo caso aplica para, por ejemplo, las personas homosexuales. Cayce no decía, no, es que la homosexualidad es penada, ¿no? Por Dios. Obviamente, una homosexualidad, una persona que ama a otra persona del mismo sexo, son pareja, conviven, lo que sea, hay respeto, hay valoración, no hay promiscuidad, o sea, no se meten con Juana de las Cuerdas, con todo mundo, hay un sentido de valoración por la otra persona, obviamente que es una energía, diría yo, bien canalizada hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el amor sublima cualquier energía. Cuando se hacen las cosas por amor, cuando se hacen deseos de agradar, de ayudar, de beneficiar al otro, es el mismo amor que se está manifestando. Entonces dice, bueno, si lo entiendo de esta manera, estoy comprendiendo cosas que antes no entendía. Los padres, obviamente, a través del sexo, canalizan la energía vital para la procreación. Y esto es interesante porque piensan que, en la concepción es cuando ya el espíritu llega o lo que sea. Pero lo que dice Cayce, que si hubiera una pareja de personas respetuosas de Dios, que tengan un ideal divino en su familia, en su casa, armonía, ideales conjuntos para tener una vida de pareja plena, los espíritus que iban a llegar a ese cuerpito, a ese cuerpo, iban a ser espíritus muy elevados. Iban a ser espíritus bastante más elevados que el común cuando conciben únicamente por instinto o por ocasionalmente. Por ejemplo, simplemente dicen, la fiebre del cuerpo, ¿no? Entonces, el poder canalizar la energía de Dios depende de la vibración y de la intención. Depende de cuál es tu intención, con qué fin quieres hacer lo que quieres hacer. Entonces, sí se vale, siempre y cuando, como dice por ahí Agustín o San Agustín, ama primero y después haz lo que quieras. O sea, si vas a hacer eso, ama primero, o sea, que haya un sentido de entrega. Y eso, dicen que el amor es un canal de milagros. ¿Qué es amar? Es dar desde adentro, es darse desde adentro. Es olvidarse de uno mismo y extender la mano al otro. En este sentido nos convertimos en canales de amor. Porque como dice la canción de José José, amar y querer no es igual. Amar es dar, es entregar, es abonar para que la planta del otro crezca. Es para que enriquezcamos la vida de los demás y coadyuvemos en su evolución. Podemos amar dando comida, dando vestidos, dando apoyo emocional, apoyo médico, dando asesoría, una sonrisa, un abrazo, una recomendación, callarnos cuando escuchamos mal de otras personas, ser compasivos, ser amorosos, ser respetuosos, ser pacíficos, ser personas de buena voluntad, compasivos, estamos amando.
Pero cuando queremos es cuando se mete el ego, el yo del individuo, y dice, pues es que yo quiero placer para mí, yo quiero satisfacción para mí, yo quiero sentirme en las nubes y me voy a aprovechar de tu cuerpo, de ti, para yo irme a las nubes, pero a mí no me importa cómo te vaya a ti, me importa cómo me vaya a mí. Entonces eso es querer. El querer, los deseos, los placeres, lo que sea, es como para engordar mi propio ego, mi propia persona, mi propio cuerpo. Esa sería la diferencia entre amar y querer. La mayoría de los seres humanos nos vamos al querer. Quiero mi casa, quiero mi perro, quiero tener más dinero, quiero que me aumenten el salario, quiero que me ubiquen en el mejor puesto. Y el amar es el de los pocos, es del menos del 1%. Por eso se sabe que la mayoría seguimos reencarnando aquí y pocos migran a planos evolucionados, porque no se la creen. El ser humano no se la cree de que amar conviene, querer es algo muy secundario. Y de hecho el querer, por ejemplo, comida, o sea, todo lo que son satisfactores básicos se darán por añadidura. Decía el maestro, busca primero el reino y su justicia, siendo un canal de Dios, que todo lo demás se te va a dar por añadidura, pero no lo crees. Y dice, bueno, pues las aves ahí, nadie teje y ahí ve los plumajes de esas aves. O ve las plantas, nadie las cuida y siguen creciendo. Pero no lo crees, lo ves, pero no lo crees. Entonces, amor es paciencia, es amabilidad, es dulzura. Amor es perdón. Por ejemplo, es que yo no sé cómo amar. Haz una lista de lo que no has perdonado, las personas que no has perdonado. Pues perdona, me cuesta trabajo. Pues ese es tu problema. ¿Por qué? Porque realmente entonces no has amado, no has entendido lo que aquí se explica. Entonces el perdón obviamente es un proceso, no cualquiera va a perdonar de la noche a la mañana, pero finalmente aquel que despierta perdona. Y regresamos al punto de no miedo. ¿Por qué? Porque confío en que soy un canal de Dios y Dios al usarme como canal no me va a soltar. O sea, ya soy un instrumento, ya estoy incrustado. Incrusté a Dios en mi propia vida, en mi propio cuerpo, en mi propia experiencia. Entonces, o sea, ¿cómo se va a separar? Más todavía está conectado con. Entonces, ese es el sentido. Finalmente se reduce a esto. Dios nos creó a partir del amor y el amor de Dios nos guía siempre. Su amor es incondicional. Oye, dudo, tengo problemas, no encuentro solución. Hay una solución. Hay que subir su conciencia amando a los demás y tarde o temprano te va a dar claridad. Al menos te vas a orientar en lo correcto. ¿Por qué? Porque si te conectas en lo tuyo, pues te digo, sigues en el mismo comportamiento de las millones de ardillas, con el perdón de ustedes, yo también soy una ardilla, que se meten en la jaula todas las mañanas y empiezan a darle vuelta a la jaula, pero no se preocupan de las otras ardillas que están enjauladas. Entonces cada quien agarra su propio rol, su propio rollo, sus propias ideas, su propio carrete de ideas mentales, deseos, necesidades y todo, y vivimos la vida como si fuéramos independientes y alejados de los demás. Entonces tenemos que trascender un poquito, al menos a los vecinos, a la gente más cercana, a la familia. El perdón siempre cura y cierra el círculo. Personas que llevan milenios, entidades invisibles que están odiosas, odian y no quieren perdonar y se vuelven obsesores de personas que estamos encarnados y nos hacen las vidas de cuadritos. Entonces, cuando no hay perdón, se mantiene el círculo sin cerrarse, no se termina el proceso. Entonces, el perdón es una cualidad del amor. O sea, si le preguntas a Dios en una relación de conflicto con un familiar que te hizo la vida, te ultrajó, te hizo daño, te robó, pregúntale a Dios, oye, es Dios, ¿está bien que yo no perdone a aquel o aquella porque me hizo daño? ¿Qué va a pensar uno? No, Dios te va a decir, no, sí, no perdona, no la perdones, o no lo perdones, no se lo merece. Pregúntale a Jesús, o sea, ¿qué es lo que va a decir? ¿Sabes qué? Perdona hasta 70 veces 7. Entonces, si realmente quieres tener una orientación, pregunta. Pero, oye, te van a dar la respuesta. El detalle va a ser, ¿qué idea vas a canalizar? ¿Las ideas que tienes de no perdonar o las ideas sentimiento de no perdonar? O cambiar el switch y decir, pues con todo y que me duele y que no, qué sé yo, voy a soltar, voy a perdonar y bendecir el bien en la otra persona porque también es un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces, aquí ya no estamos así como, oye, sí o no, o sea, cada quien. Y si dices, bueno, no la perdono, no perdono, ok, está bien, llévate otras 30, 40 vidas con otras personas que te hagan lo mismo para que a ver si ahora sí aprendes, ¿no? Entonces, es como muy natural, como dicen por ahí, en el pecado lleva la penitencia.
Y no es que sea malo, realmente está bien. Yo diría, bueno, es un plan muy bueno. El único mandamiento es amar a Dios y al prójimo como uno mismo. Y aquí termina la sesión. Es una instrucción que quise hacer rápida, tan rápida que ya casi se hacen las 2 horas. Voy a pasar nada más a recordarles que el capítulo 5 son las técnicas básicas de canalización. Aquí vamos a hablar todo lo de meditación. De hecho, ya hay una charla de meditación y esta la corrobora. O sea, vamos a integrar esas 2 lecciones en esta sesión que viene el próximo sábado. El canal del espíritu es la meditación. Y recordarles, aquellos que se quieran el libro en PDF de los sueños, manden un WhatsApp a este número para que les pueda mandar su PDF. Ya mañana ya estará. Y los invitamos para la siguiente sesión, que es el tema de meditación, el canal del espíritu. Entonces, pues aquí termina la sesión. Y quiero corroborar esta parte. Alguien preguntaba de qué era orar, cómo se puede orar. Y bueno, decía Edgar Cayce que sí, pueden ustedes pedir lo que quieran, salario, todo eso, pero eso no es orar. Lo que hay que pedir básicamente es externarle a Dios nuestro deseo personal para alcanzar la plena conciencia de sus designios como creador. Es decir, ¿cómo quieres que sea? ¿Cómo puedo yo comprender lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo puedo tener una vida que sea acorde a tu voluntad? ¿Cómo puedo manifestar tu voluntad a través mío? Que se haga tu voluntad, no la mía. Es una invitación para que Dios se manifieste en nosotros. Meditar básicamente es aprender a quietar nuestra mente de pensamientos que no van para poder escuchar, para sintonizarnos con Dios. Pero orar es externar la necesidad que tenemos como hijos suyos de que aprendamos a sintonizarnos. Padre, ayúdame a escuchar tu voz, a canalizarme como tú quieres, que se haga tu voluntad. Enséñame a interpretar tus designios, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y aquí hay con eso voy a terminar, de que es un tema que tiene que ver con los campos energéticos. Y fíjense, esto lo saqué una persona, se llama Patricia Couseiro, que es creo que de las constelaciones y todo eso. Y me gustó cómo da la explicación de esto de los campos morfogenéticos, que tiene que ver con las ideas. Está relacionado hasta cierto punto. Les pido un poquito de su tiempo, de su atención para ya ir cerrando. Dice aquí, todo lo que vivimos se almacena en campos de energía. Son los llamados campos morfogenéticos. Esos campos están formados no solo por uno, sino por muchos que sienten de la misma forma. Esos campos nos atrapan y pasamos a formar parte de él, junto con muchos que piensan y sienten de la misma manera. Es una manera de decir, los campos morfogenéticos son como que varias personas estamos, no se dice atrapados, pero estamos integrando o somos similares, sintonizados a esos campos. Muchas veces quedamos atrapados en ellos, les pertenecemos. Allí en esos campos queda grabado lo que vivimos y si nos atraen es porque les pertenecemos. Así están los grupos o campos morfogenéticos de la alegría, de la depresión, de la ira, del abandono, de la soltería, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que intentamos hacer un cambio, estos campos nos vuelven a atraer, son como un imán para nosotros, porque durante mucho tiempo todas nuestras decisiones estuvieron enfocadas para seguir perteneciendo a estos campos. Se genera como una cierta lealtad a estos campos. O sea, somos como leales a esas creencias, a esas ideas. Y cuando vemos y podemos dar en forma consciente y voluntaria un salto de conciencia cuando despertamos, tenemos que hacer una renuncia voluntaria a estos campos limitantes, ya que hasta este momento nos sirvieron y condujeron a través de la limitación al cambio.
Es necesario entonces poder percibir ahora, desde la renuncia, el campo de posibilidades. Cuando ya uno renuncia y dice, ya basta con este comportamiento, con esta idea, ya basta, ya renuncio a esto, ya quiero cambiar de vida, de forma de pensar, cambiar la idea o los patrones que traigo. Entonces, es solamente a través de estos cambios, de esto, cuando renunciamos de forma voluntaria a estos campos limitantes, ya que hasta este momento nos sirvieron y condujeron a través de la limitación al cambio, nos estuvieron limitando para el cambio. Es necesario entonces poder percibir ahora desde la renuncia el campo de posibilidades, el cual solo se nos despliega como un abanico cuando hemos concluido nuestra experiencia de limitación, cuando esa idea o cuando ese patrón de comportamiento ya no nos da más, cuando ya aprendimos de que ya no, ya está ahí. El dolor y la enfermedad solo están como correctivos de actitudes erróneas, no son un castigo. Muchos estamos enfocados en la limitación porque es justamente gracias a ella que nos vemos motivados al cambio. A través de la limitación y a través de ello buscamos nuevas posibilidades. Si todavía no podemos modificarlas, si todavía vemos que no se mueven, es que todavía necesitamos completar nuestra experiencia de aprendizaje de esa limitación. Siempre, oigan aquí, siempre agradeciéndola e integrándola, ya que en términos energéticos, todo lo que rechazo aumenta, todo lo que excluyo incrementa, simplemente para poder ser visto e integrado. Así, al honrar y agradecer y entregarnos y completar, recién podemos despedirnos del campo morfogenético limitante al cual pertenecemos. Lo que rechazo aumenta, recuerden, lo que acepto se transforma. Somos muchos en cada campo, no estamos ni vamos solos en la evolución. Si uno de nosotros cambia, puede generar un espacio de luz y apertura para muchos. Hoy el cambio es posible, el cambio es para muchos. La conciencia es grupal, pero el trabajo interno siempre es individual. El trabajo interno siempre es individual. Nuestro destino es grupal, pero nuestra responsabilidad es individual. Cada uno de nosotros está hecho por las experiencias sumadas de nuestros antepasados, los cuales pertenecen en grupos a distintos campos morfogenéticos. Cada uno de nosotros pertenece al campo de su sistema familiar. La memoria queda grabada en el campo. Lo que nuestro sistema necesite para evolucionar, lo vamos a tener que vivir para que el sistema tenga más fuerza y pueda dar la energía de evolución a sus descendientes. Obviamente, algunas ideas del concepto de constelaciones familiares, de que tenemos un arsenal de nuestros troncos familiares antiguos, y pues lo reconozco, es de Patricia Couseiro, que es la persona que escribió esto en internet, y de ahí lo tomé. Muy bien, pues ya aquí, ya acabamos. ¿Alguien tiene algún comentario final para cerrar? ¿Alguna cosa que quiera externar para ya ir terminando? Muy bien, si no hay más, vamos a cerrar con un agradecimiento y, bueno, la oración que normalmente hacemos. De cierre, espero que les haya agradado esta instrucción. Disculpen si fue muy cargada. Quiero hacerlo breve. Intentaré, tengo esa idea de hacerlo breve, pero bueno, espero que sea para bien de todos esta instrucción. Entonces vamos a aquietar nuestro cuerpo mental. Vamos a hacer un pequeño ejercicio visualizando que nos sintonizamos con nuestra fuente, que viene con un haz de luz que descarga al corazón y nos ancla con nuestro Padre, con nuestra conciencia maestra, nuestro yo soy. Y del mismo corazón baja un haz de luz hacia el centro de la Tierra para lograr el equilibrio, conectándonos con nuestra amada Madre Tierra, nuestra Pachamama, a quien bendecimos, quien agradecemos y damos gracias. Nos conectamos con nuestra fuente y le pedimos que nos ayude
a nuestro yo superior, a irnos quitando y destrabando las ideas, los moldes de las ideas que han generado limitación, dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Y le pedimos que nos dé los modelos de ideales, del ideal mayor del Maestro Jesús y los ideales y las ideas para sustituir las ideas viejas, caducas, obsoletas y aquellas ideas o patrones de ideas que ya no van. Porque hemos decidido alinearnos con la fuente y dejarnos conducir, aprender a escuchar y a obedecer. Le pedimos a nuestro Maestro interior, a nuestro Cristo, que nos ayude a ser instrumentos de su generosidad, de su bondad, de su compasión, de su paz. Que seamos canales de la divinidad y, como dice Agustín, primero amar y después todo lo demás. Gracias a los seres que nos asistieron en este día y que esta enseñanza llegue a quien la esté necesitando. Gracias. Gracias. Que pasen buena noche. Nos vemos. Gracias, David. Buenas noches. Bendiciones. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, que tengan que buena semana. descansen. Gracias. Gracias, David. Gracias. Buenas noches. Buenas Hola. noches. Charla, por favor. Gracias. Gracias por todo. Bendiciones.